Educación, salud, familia, pareja. Si tienes alguna consulta y no sabes a quién hacerla, acá resolveremos todas tus dudas. Sobre el tapete, con Carolina Cifuentes, lunes a viernes, 3 de la tarde. Capital TV, tu opinión importa. Este 18 de enero Lima celebra 480 años de Fundación Española. Vamos a hablar de la Lima de antes y la de hoy para hacer un poco de recordación con un invitado especial, Pedro Hernández Madrid. Él es historiador y nos va a hablar de la Lima de antes y la de hoy y la que queremos para el futuro. Esperamos tu participación. Nos puedes llamar al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar, muchos estudios dicen que el dólar es la mejor alternativa de ahorro para el 2015. ¿Te conviene ahorrar en soles o en dólares? Vamos a hablar de ese tema más adelante. Mi nombre es Carolina Cifuentes. Acompáñenos en la siguiente hora de Sobre el Tapete. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Pedro Hernández, historiador. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Gracias, agradezco mucho la invitación. ¿Qué tenemos que saber de Lima para poder celebrarla bien este 18 de enero? Bueno, primero que todo, como bien has señalado, estamos ya el día domingo celebrando o conmemorando 480 años de la Fundación de Lima, de la Fundación Española de Lima, porque no hay que olvidar que el territorio en donde los españoles iban a establecer esta ciudad no era un territorio deshabitado, sino que ya llevaba varios miles de años teniendo ocupación humana. Esto es importante saberlo, ¿no? Porque ya he tenido dos puntos de vista. Uno, un arquitecto nos decía, no, a partir de la fundación, desde ahí se tiene que hablar de Lima. Sin embargo, un periodista me decía, no, hay que saber desde antes, ¿no? Cuando existían huacas, cuando existían la cultura precolombina, etcétera. Entonces, yo me voy por la segunda opción. ¿Tú qué crees? Yo estoy de acuerdo con esa segunda opción, porque si hablamos de nuestra ciudad, o en todo caso, si hablamos de Lima, tendríamos que mencionar de todas maneras a Caral. Caral no solamente es un importante atractivo turístico, sino que habría que señalar que es considerada la primera ciudad y civilización de América. Y si hablamos de Caral, estamos hablando no estamos hablando de hace 20 ni de 100 o 200 años, sino que estamos hablando de construcciones que se remontan 5.000 años en el tiempo. Exacto, 5.000 años de historia en realidad. Y creo que si nos remontamos a 5.000 años, en realidad coincide con la actualidad. O sea, que Lima, muy aparte de la Lima central, que fue la Lima de antaño, ¿no? El centro histórico de Lima, por la Fundación Española, viene con una cultura andina, con una cultura inca, ¿no? Entonces, se dice que el quechua nació en Lima. Entonces, es como ahora, que es la unión de toda nuestra diversidad en el Perú, centrado en Lima. ¿Tú qué crees? Claro, definitivamente, si hablamos de Lima en la actualidad, Lima es una ciudad diversa, Lima es una ciudad en la que no se puede hablar o en la que difícilmente se puede hablar de limeños puros, ¿no? Si hablamos de Lima, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad la gran mayoría de la población de nuestra ciudad es una población o migrante o de origen migrante, y eso, por supuesto, también me incluye a mí. Cuéntanos un poco a ti, o sea, tú eres limeño, por ejemplo. ¿Cómo te sientes siendo parte de esta ciudad, de la capital del Perú? Bueno, en lo personal me siento muy contento de formar parte de esta ciudad. Es cierto que hay muchas cosas que me disgustan y que considero que se pueden mejorar, pero creo que eso está en las manos, no únicamente de las autoridades, sino de cada uno de los que formamos parte de la población de Lima. ¿Y qué crees, o sea, cómo crees que debemos tomar esta fecha, el 18 de enero, que se cumple 480 años de Fundación Española? O sea, ¿es la música criolla? ¿Esa es la celebración o no? ¿Es pensar más allá? ¿Es pensar más en la peruanidad en general? Yo creo que al mismo tiempo que puede motivarnos, es cierto, a interesarnos por aquello que caracteriza a la población de nuestra ciudad, nuestros gustos musicales, como lo has señalado, también es una oportunidad para reflexionar respecto a lo que nos hace limeños, ¿no? Respecto a lo que nos caracteriza como parte de esta ciudad, o en todo caso también
sería una oportunidad para ver pues qué cosas están andando mal, porque el asunto, como ya dije hace un momento, no únicamente tiene que ver con el mal gobierno de las autoridades, sino también de nuestra cultura cívica. Del compromiso ciudadano. Exacto. Y también quería agregar algo, ¿no? Comúnmente escucho entre también mis alumnos, porque soy docente de educación secundaria, pero también lo he escuchado entre mucha gente que decir, por ejemplo, que a nosotros nos conquistaron los españoles. Y decir una frase así, al menos desde mi punto de vista, es un disparate. ¿Cómo se debería decir? Para ¿O qué mí, se debería implementar en la educación? ¿Cómo debería ser contada la historia? bueno, es cierto, los españoles conquistaron al imperio inca, que por esas épocas, en el siglo XVI, establecieron su hegemonía en buena parte de América del Sur. Pero si hablamos de hoy en día, si bien es cierto, nosotros de alguna manera tenemos una herencia cultural, no solo incaica, sino también de la diversidad de etnias que habitaban nuestro país antes de la llegada de los españoles, tampoco podemos negar ese elemento español que hoy en día forma parte de nuestra cultura. De nuestro mestizaje también en cuanto a las razas y a las costumbres, ¿no? Es toda una mistura. Es cierto, por supuesto. Por ejemplo, en este momento nos estamos comunicando con el idioma que los españoles nos trajeron. Muchísima gente en nuestro país, la gran mayoría de la población sigue profesando la religión católica que fue traída por los españoles. Así que de ninguna manera podemos negar ese elemento español presente en nuestra cultura en la actualidad. ¿Y tú qué le dices a tus alumnos? Enseñas en secundaria, me dices. Así o sea, es. jóvenes de entre 12 hasta 16 años. Ajá, así es. ¿Cómo les cuentas? ¿Se habla de diferentes zonas de nuestro país? ¿Se habla de estas celebraciones? ¿O es una historia básicamente de relatos? ¿Cómo tú cuentas? Porque muchas veces no conocemos nuestra historia porque también tenemos profesores o nuestros padres no conocen, entonces no se sigue todo lo que en realidad sucedió, ¿no? Aunque igual son puntos de vista. Es que ese es el problema. Muchas veces nuestra historia oficial tiende a estar repleta de mitos. Y cuando hablo de mitos no me estoy refiriendo a relatos que tengan que ver con dioses, sino que me estoy refiriendo a verdades, entre comillas, que se repiten una y otra vez, pero que de ninguna manera se cuestionan, que es lo que debería hacerse. Ahora, vuelvo a preguntarte, ¿cómo debemos tomar el espíritu de esta fecha de celebración? Tú, por ejemplo, celebras, ¿qué haces tú el 18 de enero? ¿Te tomas un chilcano, también siendo Semana del Chilcano, o te pones mucha gente no se pone a renegar, a decir, mira dónde estamos llenos de basura, es un desorden, el tránsito, las gestiones municipales son un desastre? ¿Cómo tenemos que tomar esta fecha de reflexión? Bueno, es una buena oportunidad para precisamente de repente deleitarnos con nuestra música, que únicamente pues no sería la criolla. La música limeña no solamente es la música de inicios del siglo XX que nació en los barrios altos, que sería la música criolla, sino que es una música que está también compuesta por los diversos ritmos que han ido llegando precisamente con las poblaciones migrantes y que a su vez han ido pues dando origen a nuevos géneros, como por ejemplo la tecnocumbia, ¿no? Que podríamos decir que también es una música de una muy buena parte de limeños. Ahora, por el tema de la infraestructura, que a mí muchas veces me preocupa porque ahora vemos lugares, patrimonios culturales que se van cayendo a pedazos y no se hace nada, no se restaura, ¿no? Y mucha gente está de acuerdo con que no se restaure y que se deje ahí, hecho escombros. Entonces, ¿cuál sería tu punto de vista como historiador? Porque ¿cómo era el inicio cuando se fundó, no? Era obviamente una infraestructura cuadrada, ¿no? Donde estaba una iglesia, siempre el municipio, etcétera. Y así se fue replicando en diferentes distritos. Obviamente ahora Lima es muchísimo más grande y vemos que crece de una manera muy desordenada. Entonces yo creo que ahí sí se debería incidir en que haya más armonía. Claro, si hablamos de los inicios de Lima, pues Lima abarcaba unas cuantas manzanas alrededor de lo que hoy en día sería la Plaza de Armas, ¿no? A estas manzanas establecidas a manera de tablero de ajedrez o tablero de damas, se le iba a conocer o se le conoce hasta hoy en día como el damero de Pizarro. Y bueno, si hablamos de la ubicación de Lima, Lima fue establecida en este lugar o en esta zona no por una
cuestión casual. Lima es establecida aquí por su cercanía a la costa, pero al mismo tiempo cuidando de que no estuviera tan cercana a la costa para así poder evitar cualquier tipo de ataque de los que en esa época eran los enemigos de España. Háblese de los piratas, háblese de los corsarios, háblese de repente de alguna potencia Por eso rival creó de también una España. gran muralla, ¿no? Alrededor. Exacto. En el siglo XVII, el virrey, el duque de La Palata, iba precisamente a construir una muralla que iba a rodear toda la ciudad de Lima, precisamente pensando en el problema que podía causar algún eventual ataque pirata o corsario o de repente ataque inglés. Y esta muralla iba a existir desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, que es cuando el presidente de esa época, el coronel José Balta, establece que la muralla debía ser derribada, pues la ciudad debía continuar con su expansión. Ahora, también con la Fundación Española se construyeron infinidad de iglesias, ¿no? Que con tantos terremotos que ha sufrido la capital, muchos se venían abajo. Vamos a hacer una pausa y después me gustaría que nos cuentes eso para que mucha gente, si no se acuerda, se refresque la memoria o si no se entere en este tema que estamos desarrollando contigo. Con todo gusto. Vamos a hacer una pausa, esperamos su participación. Llámanos al 212-4024, escríbenos al Twitter y Facebook de Capital. Ya regresamos. A continuación, los titulares. Felicitamos a todos por sus grandes logros. A Juanita de Trujillo, que obtuvo una beca de estudios. A Alfredo de Guaral y su familia, que lograron una gran cosecha. Tu noticia es valiosa para nosotros, importante en tu vida, importante para RPP Noticias. Siguiendo el mismo estilo de Radio Capital y con el respaldo de la fuerza informativa del grupo RPP, nace Capital TV. El debate. La opinión. Y lo último de la tecnología televisiva puesta a su servicio. 3, 2, 1, al aire. Soy Philip Butter. Soy Jesús Vélez. Soy Mariela Patriu. Soy Guillermo Yacosa. Soy Carlos Carlini. Y junto a ti somos Capital TV. La televisión está cambiando. Es momento de terminar con lo convencional. Es el momento que tú seas el protagonista. Aquí en Capital TV, tu opinión importa. Encuentra Capital TV en el 3.1 de señal abierta digital y en los canales de cable 15 y 515 HD de Claro TV y ahora también en el 552 de Movistar TV. ¿Quieres hacer crecer tu negocio y ver crecer tu economía? Acompáñame en tu negocio y tu marca y aprende los secretos que multiplicarán tu inversión. Tu negocio, tu marca, con Juan Infante, sábados y domingos, 10 de la mañana, en Capital. Tu negocio importa. ¿Buscas lo último en tecnología y tendencias en medios sociales? Entrevistas, reportajes y primicias. En este programa encuentras eso y más. Acceso Digital con Estefanía Braganini y Tatiana Alemán. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde. Capital TV. Tu opinión importa. 6 de la mañana con 33. Levántese con Radio Capital. Philip Butters te dice las cosas como son. El presidente no va a tener contacto. No seas abusivo. Escúchalo y debate con él porque... En este ring las opiniones se sacan el ancho. Philip Butters, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, en Capital. Tu opinión me recontra importa. Esta tarde
tarde hemos puesto sobre el tapete el tema del aniversario de Lima, que se celebra este 18 de enero, cumple 480 años de fundación española, pero estamos hablando de no solo esta fecha, sino antes. Son 5.000 años de historia, de ejecución de personas, ciudadanos que han estado en ese territorio, y nos está acompañando Pedro Hernández Madrid. Él es historiador y nos está dando información muy valiosa. Gracias por estar con nosotros, Pedro, nuevamente. Estamos hablando de la infraestructura. ¿Qué más nos podrías comentar? Bueno, si hablamos de la Lima virreinal, tendríamos que recordar que Lima era una ciudad profundamente religiosa, profundamente católica, y de hecho, testimonio de ello nos lo dan las iglesias que podemos observar cada 2 cuadras, por decirlo de alguna manera, en el centro histórico. Ahora, con los terremotos que yo te comentaba, se vinieron abajo muchas iglesias, ¿no? Y también se acostumbraba, como lo estábamos contando en el corte comercial, que en sus inicios, por costumbre española, se enterraban los cuerpos debajo de las iglesias. Y este cambio de que obviamente ya no cabía más espacio y también era algo por salubridad, se empezó a construir un gran cementerio que es nuestro presbítero maestro. ¿Nos podrías dar más información? Claro, a propósito de los terremotos, creo que sería interesante señalar que a diferencia de la época actual, que nosotros pues explicamos los terremotos por cuestiones científicas, en la época colonial los terremotos más bien se relacionaban con la ira de Dios. Se solía pensar que los movimientos telúricos estaban asociados con las conductas pecaminosas de los habitantes de Lima, y por eso cuando ocurrían, pues habían manifestaciones de religiosidad precisamente para pedirle a Dios de alguna manera que calme Por su eso ira, esta ¿no? frase, ¿no? De que yo escuchaba a una vecina que decía, aplaca tu ira, Señor. Cuando había un temblor decía eso, y es una frase bien fuerte, ¿no? Porque ¿cómo vas a pensar que Dios te quiere destruir, ¿no? Pero mucha gente enunciaba esta frase. Claro, es relacionado a lo que tú nos estás contando. Así es. Y bueno, respecto a lo que me preguntabas sobre las iglesias, es verdad, las iglesias no únicamente eran lugares a donde la gente iba a rezar o a recibir los sacramentos, sino que también en sus catacumbas lo que se acostumbraba era colocar 2 cadáveres. ¿Por qué? Porque se asumía que colocando ahí el cadáver de un ser querido, el alma de ese ser querido iba a poder acudir más prontamente a reunirse con Dios. Ahora, ¿qué ocurre en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX? Bajo las ideas de la Ilustración, que iban a comenzar a sentirse aquí desde mediados del siglo XVIII en adelante, se iba a comenzar pues a pensar de que el enterrar a los muertos bajo las iglesias podía ser un peligro para la salud de los habitantes de Lima. Por eso es que se opta por construir un cementerio a las afueras de Lima, que por esas épocas iba a ser llamado el Cementerio General de Lima, que hoy en día es llamado Presbítero Maestro en honor al arquitecto y sacerdote que planificó su construcción, el presbítero Matías Maestro. ¿Cuándo se dio este cambio de nombre? Ya, el cambio de nombre se iba a dar ya, estamos hablando ya del siglo XX. ¿No? ¿Qué personaje? Porque también esto es todo ahora como un museo, ¿verdad? Incluso salió información de una escalera que daba con el Metropolitano, me parece, o el Metropolitano, que es una escalera para que uno pueda tener acceso al presbítero y uno puede visitar muchos mausoleos. ¿Qué nos podrías decir? Porque hay mucha gente que no conoce, ¿no? Bueno, de hecho que el cementerio Presbítero Maestro hoy en día ya también es catalogado como un museo. Y este museo es un importante atractivo turístico de nuestra ciudad, y de hecho pueden realizarse visitas tanto diurnas como nocturnas, que es lo más atractivo. Y claro, el cementerio Presbítero Maestro no solamente es un lugar en donde podemos ir y contemplar pues las tumbas, sino que también estas tumbas o estos mausoleos o estas criptas son en sí mismas
obras de arte y expresan diversos estilos artísticos. Ahora, mucha gente un poco más agria, porque hemos estado conversando hace poco con unos compañeros aquí en Capital, dicen, por ejemplo, uno va al Cusco y sabes dónde tienes que ir, no vas a ir a Machu Picchu y está como que mucho más señalizado el turismo. Pero según muchos aseguran que cuando uno viene a Lima, turistas o gente de otras ciudades, dicen, no, pero no hay más, aparte del centro, como que no hay otros lugares que visitar. Y yo estoy en contra de eso, yo creo que hay muchísimos lugares. ¿Tú qué crees? Bueno, Lima, digamos, ¿no? Si hablamos del Perú, a los ojos del exterior, el principal atractivo turístico que tiene nuestro país es Machu Picchu. Claro. Pero definitivamente digamos que el punto por el cual necesariamente los turistas, digamos, extranjeros tienen que pasar para ir al Cusco es Lima, y Lima tiene una riqueza de atractivos turísticos muy diversa, que no solamente incluye el centro histórico, sino que también podríamos incluir al mismísimo Caral, que está en el Valle de Supe, en Barranca, que no está muy lejos de aquí, o si no también podríamos incluir a distintas zonas arqueológicas de origen prehispánico, como son las Huacas. No muy lejos de aquí tenemos la Huaca Puyana. Más al sur tenemos el complejo arqueológico de Pachacamac, y así podríamos mencionar otros más. ¿Tú crees que si los extranjeros no tuviesen que pasar por Lima porque es capital, ¿no vendrían acá a la ciudad? ¿No sería un buen atractivo, crees tú? Yo creo que es importante seguir promocionando al Cusco como un atractivo turístico importante, pero Perú no es Machu Picchu, Perú no es Cusco, y en todo caso Perú tampoco solamente es Lima, sino que en realidad tenemos una diversidad de atractivos que ofrecer al turista extranjero y también al turista nacional. Así que creo que todo pasa también por la voluntad y por el buen trabajo que hagan nuestras autoridades. Ahora, si hablamos de personas, ¿cómo podríamos hacer una comparación, o tú qué comparación nos darías en cuanto al limeño de antes y el limeño de ahora? Digamos que el limeño de ahora es un limeño que tiene antepasados de diversos orígenes, y esos antepasados de diversos orígenes han dejado en él una determinada, de repente, manera de hablar o de pensar, o ciertas costumbres que lo hacen diferente al limeño de otras épocas. Porque es cierto, Lima, si hablamos de la población de Lima, sobre todo a partir de los años 40 del siglo XX, iba a experimentar todo un cambio. A partir del 40 íbamos a comenzar a notar un boom demográfico. La población de Lima iba a crecer, no solamente porque la expectativa de vida se iba a elevar, no solamente porque las condiciones de vida iban a mejorar, no solamente porque la mortalidad infantil iba a descender, sino también porque Lima, a partir de esa época y en las décadas siguientes, iba a ser vista de alguna manera como una tierra de oportunidades. Eso significa que gente de otras ciudades del Perú, o también gente del campo, y sobre todo del campo, iban a venir aquí a Lima con la idea de repente de tener un mejor acceso a la salud, un trabajo mejor remunerado, una educación, digamos, que mejor. Acceso a más cosas. Claro, acceso a más cosas, ¿no? Y eso definitivamente hace que la Lima de hoy y los habitantes de nuestra ciudad sean personas cuyas costumbres, cuya forma de pensar y hasta incluso cuyos gustos musicales son muy diversos, ¿no? A pesar de que siempre se le está vilipendiando a la pobre Lima, ¿crees que la mayoría, o crees que hay muchos ciudadanos que quieren a la capital, la quieren de verdad? ¿O simplemente es algo fortuito en el que se habitan aquí, pero porque estamos ya con casi 10 millones, creo, ¿no? Estamos ahí sobrepoblados, pero sigue viniendo gente, se sigue renegando sobre cómo se gestiona la ciudad, pero ¿tú crees que hay cariño en el fondo o no? Yo creo que en el caso de Lima se cumple lo mismo que lo que pasa cuando uno dice que quiere algo o a alguien, ¿no? Porque el cariño no solamente se verbaliza, sino que también se tiene que expresar con hechos. Y si hablamos del cariño que los limeños debemos tener hacia nuestra ciudad, pues eso definitivamente también pasa por un reforzamiento de lo que es nuestra cultura cívica.
Es muy lamentable que de repente hoy en día en los colegios se descuide un tanto lo que es la formación en ciudadanía, porque precisamente la formación en ciudadanía no solamente nos brinda el conocimiento respecto a lo que significa ser un buen ciudadano, sino que también nos puede dar la oportunidad de comportarnos como buenos ciudadanos. Perfecto, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la gente podría conectarse contigo? Bueno, no tengo una página web, tengo una cuenta de Facebook y me pueden buscar con mi nombre. Pedro Hernández Madrid. Así te encuentran en el Facebook. Así ¿Algún teléfono que quieras brindar? ¿O no, más reservado? En el Facebook está bien. Facebook. Perfecto. Si alguna consulta en el Facebook. Si quieren conectarse entonces con nuestro invitado historiador, pueden buscarlo en el Facebook como Pedro Hernández Madrid. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro segundo tema del día. Vamos a hablar del dólar. ¿Es la mejor alternativa de ahorro? ¿Aseguran? ¿Tú crees que sí? Regresamos luego de la pausa. Él es un viejo conocido, un maestro de la conversación. Soy Guillermo Yacosa. Bienvenidos a esta Noche Abierta. Noche Abierta con Guillermo Yacosa. De lunes a viernes a las 9 de la noche, en Capital. Tu opinión importa.